¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 38 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural, y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo hacer preguntas abiertas en inglés sobre lo que has o no has hecho. Con esto podrás hacer preguntas comunes como ¿cómo has estado? ¿Dónde ha trabajado ella antes? ¿Cuánto dinero han gastado ellos? ¿Qué han pensado ustedes acerca de eso? Y muchas otras preguntas similares, pero en inglés. Existen las preguntas cerradas que también les llaman Yes or No questions, y las preguntas abiertas que también les llaman WH questions. Si has seguido esta serie de inglés desde el principio, en la lección 21 aprendiste cómo hacer preguntas cerradas en el tiempo presente perfecto de inglés, que es el que usas para hablar de lo que tú o alguien más ha hecho antes de este momento. Se les llama preguntas cerradas o Yes or No questions porque se pueden contestar con sí o con no. Por ejemplo, ¿Have you slept today? ¿Has dormido hoy? Es una pregunta que puedes contestar con sí o con no. Yes or no. Pero si te pregunto, How long have you slept today? ¿Cuánto tiempo has dormido hoy? Esta es una pregunta que no se puede contestar simplemente con yes or no, así que es una pregunta abierta, ya que la respuesta está abierta a muchas más opciones. Las preguntas cerradas empiezan con un auxiliar como have, can, are, will, etc., mientras que las preguntas abiertas regularmente empiezan con una palabra o frase interrogativa. La mayoría de las palabras interrogativas como what, where, when y demás en inglés empiezan con una W y una H. Por eso es que también les llaman WH questions o preguntas con WH. Si te fijas bien, notarás que una pregunta abierta realmente es una pregunta cerrada que empieza con una palabra o frase interrogativa antes del auxiliar. Prácticamente todas las preguntas de inglés caen en una de estas dos categorías. En esta lección practicarás cómo hacer preguntas abiertas en el presente perfecto simple de inglés. Para hacer preguntas abiertas sobre lo que has o no has hecho, con la estructura del presente perfecto simple de inglés, necesitas 5 partes. 4 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la pregunta. La primera parte que necesitas es un interrogativo. Este puede ser una palabra interrogativa como what, where, etc., o una frase interrogativa de más de una palabra como what time, how long y muchas otras. La segunda parte es el auxiliar have o has, dependiendo de la persona. Para las personas I, you, we y they usas have, y para he, she o it usas has. La tercera parte es precisamente la persona o cosa de la que hablas. La cuarta parte es un verbo en el pasado participio de inglés, y en un momento veremos algunos de ellos. Y la quinta parte, que puede ser opcional dependiendo de la pregunta, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento, y usas un signo de interrogación al final para cerrar la pregunta. No confundas a los auxiliares have y has con el verbo tener. En esta estructura no significan tener, tengo, tiene, etc., sino que en este caso equivalen a la forma has, ha, hemos, habéis y han, en ideas como yo he visitado, tú has visto, nosotros hemos bailado, etc. El verbo que usas en estas preguntas es un verbo de inglés en una forma que le llaman pasado participio. Si vemos los verbos en español, por ejemplo el verbo ir tiene una forma del presente en ideas como yo voy, tiene otra forma del pasado como en la idea yo fui, y hay otra forma en lo que sería el participio, como en la idea yo he ido. En inglés los verbos también tienen estas formas. Para el presente es I go, para el pasado I went y en el pasado participio I have gone. Las ideas que vas a practicar hoy son en el tiempo de esta última forma, así que ese será el tipo de verbos que vas a usar. Y ahora veamos unos ejemplos para que tengas una mejor idea de cómo se hacen las preguntas abiertas con have y has en el tiempo presente perfecto simple de inglés. Para preguntar ¿qué he hecho? En inglés dices What have I done? ¿Qué hemos hecho? What have we done? Nota que en estas preguntas de inglés lo único que es diferente es la persona, por eso es muy importante usarla para que la pregunta sea clara.
Para preguntar ¿qué han encontrado ellos? O ¿qué han encontrado ellas? En inglés dices What have they found? Acostúmbrate a poner las palabras de inglés en el orden en el que van en inglés, ya que en español a veces el orden puede ser diferente. Para preguntar ¿qué has tomado tú hoy? ¿Qué ha tomado usted hoy? ¿Y qué han tomado ustedes hoy? En inglés dices What have you drunk today? Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para preguntar ¿cuántas horas ha trabajado él? Dices How many hours has he worked? ¿Cuántas horas ha trabajado ella? How many hours has she worked? Y para preguntar ¿cuántas horas ha trabajado? O ¿cuántas horas ha funcionado? Cuando hablas de algo como de un animal o una máquina, dices How many hours has it worked? Recuerda que siempre debes mencionar a la persona o cosa de la que hablas en inglés. Y cuando hablas de una sola cosa o animal, también puedes usar it en lugar de esa cosa o animal. También nota que para estas tres personas usas el auxiliar has en lugar de have. También puedes hacer preguntas negativas con esta estructura usando haven't o hasn't. Por ejemplo, para preguntar ¿por qué no has terminado tu tarea? Dices Why haven't you finished your homework? ¿Por qué no ha terminado su tarea él? Why hasn't he finished his homework? Las preguntas negativas en inglés no son tan comunes como lo son en español. En esta lección vas a practicar con las preguntas normales o positivas porque son las que casi siempre vas a escuchar o usar. Siempre identifica y menciona a la persona en las ideas o preguntas de inglés. En español, en preguntas como ¿qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? O ¿qué has hecho? No se menciona a una persona directamente, pero se puede entender de quién hablas por los auxiliares hemos y has. En inglés, como se pueden repetir los auxiliares para varias personas, es indispensable mencionar a la persona para que la pregunta sea clara. What have I done? What have we done? Y what have you done? Y ahora para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Estos son los interrogativos con los que vas a practicar hoy. Primero, el interrogativo where, que significa dónde. Se pronuncia where. Y también el interrogativo how, que significa cómo. Se pronuncia how. Y el interrogativo what, que significa ¿qué? Se pronuncia simplemente what. Y usaremos la frase interrogativa which countries, que significa ¿cuáles países? La palabra which se usa para preguntar cuál o cuáles, en especial cuando las opciones son pocas o limitadas. Muchas veces también se usa what para preguntar cuál o cuáles, como en la pregunta ¿cuál es tu nombre? What is your name? Pero what se usa más cuando las opciones son demasiadas. Cuando queremos darle el sentido de que las opciones son pocas, usamos which, como en which countries. Y usaremos la frase interrogativa how many times, que significa cuántas veces. Se pronuncia how many times. Y usaremos la frase interrogativa how much, que significa cuánto. Se pronuncia simplemente how much. Y estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Si algún verbo lo requiere, te lo pondré como frase junto con el complemento para que se entienda mejor. El verbo estar en el pasado participio de inglés es been to, que significa estado en. Been se pronuncia con una i corta que se parece un poco a la e. Been to. El verbo trabajar en el pasado participio de inglés es worked y significa trabajado. La ed del final se pronuncian como si fueran una t. Worked. El verbo hacer en el pasado participio de inglés es done y significa hecho. La o se pronuncia como una a y la e del final no se pronuncia. Done. El verbo comer en el pasado participio de inglés es eaten y significa comido. La EA del principio se pronuncian como una I larga o doble. Eaten. El verbo visitar en el pasado participio de inglés es visited y significa visitado. La V del principio es labiodental y vibrante. Visited. En inglés americano la T de esta palabra también la puedes pronunciar como R, así que puedes decir visited o visited.
visited. El verbo pensar en el pasado participio de inglés es thought y significa pensado. La TH de esta palabra se pronuncia soplando con la punta de tu lengua justo debajo de tus dientes de arriba, thought, y la UGH no se pronuncian, así que es thought, thought. El verbo escuchar u oír en el pasado participio de inglés es heard y significa escuchado. Este es el verbo que se usa para preguntar qué has escuchado. El principio de esta palabra se pronuncia como hear, pero con tu lengua lo más atrás que puedas y debe sonar como heard, heard. El verbo vivir en el pasado participio de inglés es lived y significa vivido. La I es corta y la E no se pronuncia, solo lived, lived. El verbo gastar en el pasado participio de inglés es spent y significa gastado. Se pronuncia tal y como se escribe, spent, spent. El verbo ganar en el pasado participio de inglés es won y significa ganado. La O se pronuncia como A, así que es won, won. El verbo comprar en el pasado participio de inglés es bought y significa comprado. La UGH de esta palabra no se pronuncia, así que es solo bought, bought. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Primero la palabra before, que significa antes. La primera E se pronuncia como I y la última E no se pronuncia. Before, before. Y usaremos la palabra today, que significa hoy. La O de esta palabra se pronuncia muy suavemente. Today, today. Y usaremos la frase this morning, que significa esta mañana. La TH de this se pronuncia como una D vibrante. This morning, this morning. Y usaremos las palabras the US, que significa los Estados Unidos. Esto es lo más común para decir en inglés Estados Unidos. Rara vez se usa USA en inglés conversacional. Lo más común es the US, the US. Y usaremos la frase about that, que significa acerca de eso o sobre eso. La palabra about puede significar acerca de o sobre. La OU de esta palabra se pronuncia como AU. About that, about that. Y usaremos la frase about the situation, que significa acerca de la situación. Ponle mucha atención a cómo se pronuncia la palabra situación en inglés. Es situation, con una O muy suave. About the situation, about the situation. Y usaremos la frase in the last 10 years, que significa en los últimos 10 años. La A de la palabra last se pronuncia con el sonido que es la combinación de la E y la A. Last. In the last 10 years. In the last 10 years. Y usaremos las palabras the game, que significan el juego. Se pronuncia the game. The game. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar preguntas abiertas en el presente perfecto simple de inglés. Solo relájate, escucha y repite la pregunta de inglés después de mí. Si la repites en tu mente está bien, si la repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la pregunta en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la pregunta en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la pregunta en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras. Y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. ¿Cómo has estado? How have you been? ¿Qué hemos comprado? What have we bought? ¿Dónde has trabajado antes? Where have you worked before? ¿Dónde han estado ellas? Where have they been? ¿Dónde ha trabajado él antes? Where has he worked before? ¿Cuántas veces hemos ganado el juego?
How many times have we won the game? ¿Qué ha escuchado él acerca de la situación? What has he heard about the situation? ¿Cuántas veces ha ganado el juego ella? How many times has she won the game? ¿Qué has hecho hoy? What have you done today? ¿Qué han comido ustedes esta mañana? What have you eaten this morning? ¿Cuántas veces han ganado el juego ellos? How many times have they won the game? ¿Qué ha hecho ella hoy? What has she done today? ¿Cuánto dinero he gastado? How much money have I spent? ¿Cuántas veces has estado en los Estados Unidos? How many times have you been to the US? ¿Dónde ha trabajado ella antes? Where has she worked before? ¿Qué has escuchado acerca de la situación? What have you heard about the situation? ¿Cómo ha estado ella? How has she been? ¿Dónde ha vivido él en los últimos 10 años? Where has he lived in the last 10 years? ¿Cuáles países has visitado? Which countries have you visited? ¿Qué ha pensado ella acerca de eso? What has she thought about that? ¿Qué han escuchado ellos acerca de la situación? What have they heard about the situation? ¿Dónde has vivido en los últimos 10 años? Where have you lived in the last 10 years? ¿Cuántas veces han ganado el juego ustedes? How many times have you won the game? ¿Qué ha comido ella esta mañana? What has she eaten this morning? ¿Cómo ha estado él? How has he been? ¿Qué han pensado ellas acerca de eso? What have they thought about that? ¿Qué ha hecho él hoy? What has he done today? ¿Cuántas veces ha estado ella en los Estados Unidos? How many times has she been to the US? ¿Qué has comprado? What have you bought? ¿Dónde ha vivido ella en los últimos 10 años? Where has she lived in the last 10 years?
¿Qué ha comido él esta mañana? What has he eaten this morning? ¿Cuáles países han visitado ellos? Which countries have they visited? ¿Cuánto dinero has gastado? How much money have you spent? ¿Cómo han estado ellos? How have they been? ¿Cuántas veces ha estado él en los Estados Unidos? How many times has he been to the US? ¿Dónde han trabajado ellos antes? Where have they worked before? ¿Dónde han vivido ellas en los últimos 10 años? Where have they lived in the last 10 years? ¿Cuánto dinero ha gastado ella? How much money has she spent? ¿Qué ha pensado él acerca de eso? What has he thought about that? ¿Dónde ha estado ella? Where has she been? ¿Cuáles países ha visitado él? Which countries has he visited? ¿Qué has pensado acerca de eso? What have you thought about that? ¿Cuántas veces han estado ellos en los Estados Unidos? How many times have they been to the US? ¿Qué han hecho ellas hoy? What have they done today? ¿Cuánto dinero ha gastado él? How much money has he spent? ¿Dónde ha estado eso? Where has it been? ¿Qué ha escuchado ella acerca de la situación? What has she heard about the situation? ¿Qué ha comprado él? What has he bought? ¿Cuáles países ha visitado ella? Which countries has she visited? ¿Qué han comido ellos esta mañana? What have they eaten this morning? ¿Qué ha comprado ella? What has she bought? ¿Dónde has estado? Where have you been? ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 preguntas en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las preguntas en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Recuerda entrar a nuestro canal de Inglés Simple para Todos para que veas todos los videos que hay disponibles para mejorar tu inglés. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.